Estamos en el Campus Juste 2015 y vamos a dar lugar a el debate a continuación de esta vibrante conferencia que nos ha dado Juan de Dios y en donde hay tantos elementos sobre los que reflexionar. Yo quisiera simplemente apuntar 2, 3, 4 ideas, porque yo estoy segura que tenéis muchas en la cabeza y el tiempo se nos va de las manos. Gracias en primer lugar a Juan de Dios por hacer cosas para nosotros. Qué bonito. Por enseñarnos a conocer a una comunidad que tiene un código de valores desconocido en la mayor parte de los casos y por entender lo que significa la labor de décadas para el reconocimiento de estos valores de esta comunidad. Yo doy el paso ahora a las múltiples preguntas que yo creo que van a surgir de forma espontánea en el público. Gracias. Intentaré por todos los medios ser muy breve en la respuesta. Sí, porque si no... Buenos días. Me llamo Carmen, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Extremadura y mi pregunta es un poco breve. Desde mi ignorancia, usted dice que la comunidad gitana es una minoría visible. Yo desde mi ignorancia tengo conocimiento de una minoría que yo diría que es no visible. Son los llamados mercheros. Yo repito que soy ignorante, me gustaría definirlos, o sea, tengo el entendimiento para definirlos, de que son payos con costumbres muy similares a las de los gitanos. Cierto. Mi duda es qué tipo de raíz en común tienen por esto de que tienen unas costumbres equivalentes y qué tipo de relación tienen ambas etnias. Ajá. Magnífica pregunta y muy difícil de responder para mí, ¿eh? A ver, brevísimamente, tal como me propongo. Los llamados mecheros o mercheros son unas personas que, como tú muy bien has dicho, tienen costumbres muy similares a las de los gitanos por una razón de exclusión y de convivencia. Tal vez la figura más representativa de estas personas parecidas a los gitanos y confundidas con ellos sea el lute. No sé si habéis oído hablar de un tal el lute. Hay películas del lute. No es gitano. Sin embargo, él se casó con una gitana. Él lo explica en una de sus películas y en alguno de los libros que ha escrito. Por cierto, estudió Derecho en la cárcel y es un personaje de literatura, además de represión franquista, muy importante. Por lo tanto, origen de los mercheros, no lo sé. Yo quiero pensar que es un origen provocado por la exclusión y viviendo junto a los marginados de entonces. Ahora debería conectar, pero no lo voy a hacer, con los reyes católicos, cómo empieza la primera marginación de los gitanos a raíz de la primera pragmática que dictan don Fernando y doña Isabel contra los gitanos en Medina del Campo en el año 1499. Hacía poco tiempo que don Fernando y doña Isabel se habían casado. Por eso estos monarcas, injustamente la historia los culpan de ser los primeros represores del pueblo gitano. Y no es verdad, no es verdad. Los que habéis visto la serie Isabel, a mí me encantaba, me estaba deseando. Creo que al final incluso hasta me estaba enamorando de la actriz. O sea, una cosa realmente espléndida, ¿no? Una serie auténticamente bonita, vamos, y con muchas ganas. Y ahí ya quedó muy claro la tremenda influencia que tenía el cardenal Cisneros sobre los reyes católicos, y luego nuestros investigadores llegaron a saber que el autor literal de la pragmática contra los gitanos fue el cardenal Cisneros. Don Fernando y doña Isabel la firmaron, pero aquella pragmática que decía a todo gitano o gitana que se vea fuera de los municipios en los que se les ha asignado, la primera vez 100 azotes en la plaza pública, la segunda vez que se les corten las orejas para que quede testimonio de que eran unos desobedientes, la tercera vez los hombres a remar en galeras, las galeras de entonces, hasta que se moría. Los mercheros eran marginados que se arrimaban a nosotros, encontraban en nosotros el calor del refugio de la familia y tal. Es mi tesis, que no tiene en absoluto ningún tipo de fundamento sobre el que basar lo que estoy diciendo, sino simplemente porque creo que es así. Pero hay un paralelismo entre los gitanos de habla inglesa, que son los travelers, especialmente los travelers de Irlanda.
más que el propio territorio grande de la Gran Bretaña y de Inglaterra y de Irlanda, los irlandeses. Ahí hay un conjunto de travelers que les conozco muy bien, que conozco a sus líderes, que ellos mismos dicen que son gitanos, pero lo dicen con la boca pequeña. No están muy convencidos de serlo, pero saben que como travelers no tienen ninguna plataforma de reivindicación de sus derechos y pegados a nosotros tienen mayores posibilidades de ser atendidos por la Unión Europea, por la Comisión, en la búsqueda de subvenciones y de programas sociales. Lamento no poderte dar una respuesta más precisa y con más fundamento. Hola, muy buenas. Me llamo Said, soy de la Universidad de Jaume I de Castellón. Primero, muchísimas gracias por su intervención, la hemos disfrutado y a mí me ha gustado mucho la palabra decretos de corazón. Yo creo que hasta hoy día necesitamos decretos de corazón, necesitamos diálogos de corazón. Yo le voy a hablar de una experiencia mía al llegar en el año 2006 a la universidad. Nos llamaban en Castellón Estudiantes de la Paz y yo estudiaba el Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo. La universidad tenía un programa llamado Pisos Solidarios. El programa consistía en mandar a estudiantes, o sea, te ofrecen un piso en el barrio San Lorenzo, donde solamente vivían gitanos, a cambio de hacer algunas actividades durante la semana con los gitanos o con los niños. Pero en el programa solamente participaban estudiantes de La Paz, o sea, no había otros no gitanos, o sea, porque todos son españoles. Para mí era un poco difícil entender por qué en el barrio San Lorenzo no había no gitanos, solamente vivían los gitanos. En fin, a mí me trataba muy bien y todos me llamaban primo, o sea, eso es el término que se utilizaba, primo, primo. Y cuando, familia universal. Sí, y cuando venían los no gitanos a visitarnos en los pisos, él siempre nos decía, mira, es que, ¿ves? Es que es otro estilo de vida, tienen costumbres diferentes. A las 12:30 de la noche están ahí cantando en la plaza y a la 1 llama a la vecina y te dice, es que he cocinado esto, a ver si te gusta, te ofrece. Y los españoles, o sea, los no gitanos les parecía eso diferente. Y para mí, como marroquí, me parecía algo totalmente normal. Claro. Que así es en mi costumbre, en mi ciudad, en mi cultura. Y la pregunta es, ¿por qué yo lo que he sentido ahí, que hay una imagen negativa del gitano en la sociedad donde yo vivía? ¿Y por qué existe esa imagen negativa? ¿Es por los gitanos que siempre quieren estar aparte o por los no gitanos o por la sociedad, por el sistema educativo? ¿Qué ha fallado? Gracias. Magnífica pregunta a la que yo pretendía dedicarle una buena parrafada en la línea 7, como hemos quedado a la 4, pero muy bien, esto me permitirá en síntesis deciros algo. Los gitanos llegamos a España, repito, 1425, entran por el norte, el rey Alfonso V el Magnánimo está reunido en la villa de Alagón, que es un pueblecito que está a unos 25 kilómetros de Zaragoza, hacia el norte, en aquellas cortes itinerantes de los monarcas españoles. La corte estaba reunida en Alagón y ahí es donde Alfonso V el Magnánimo firma ese documento del que os he hablado anteriormente. Los gitanos empiezan a extenderse por España. Por cierto, llegan a Andalucía en el año 1462, a Jaén, la provincia andaluza que está más cercana. 1462, fijaros bien, tardan 40 y tantos años en llegar desde Barcelona hasta... Van despacito, iban con sus caballos, se paraban en los sitios y en 1462 llegan a Jaén. Todo esto está documentado, el condestable don Miguel Lucas de Iranzo, hay un documento precioso, sale a las puertas de la ciudad con su mujer Luisa a recibir a aquellos gitanos que venían en caravana y que venían... Una historia realmente preciosa. Pero parte de la historia me parece que está en la línea 9 y a esa no vamos a llegar ahora. Lo cierto es que los gitanos llegan a España y concitan el cariño y la admiración de los naturales. Son queridos. Llegan camino de Santiago de Compostela, van bajando hacia abajo y les agasajan en los pueblos, tal como tú acabas de decir, les ofrecen comida, conviven con la gente, lo pasan bien,
lo pasan bien, y son queridos. ¿Por qué? En primer lugar, porque en aquella época, siglo XV, siglo XVI, no había televisión, ni había radio, no había elementos de diversión para la gente. Y los gitanos eran el elemento de diversión, porque casi todos veníamos con la cabra, el oso, el mono, el trompetista, que en la plaza del pueblo hacían sus fiestas y tal, y el pueblo salía y les aplaudía y convivían y les daban comida y ellos están contentos. Éramos la diversión y nos querían, claro. Además éramos unos tipos muy raros, porque nuestras mujeres venían con aquellos vestidos que todavía hoy se ponen. ¡Qué horror que en nuestra tierra, especialmente en Andalucía! He escrito un artículo demoledor contra eso, que por cierto ha tenido un gran eco, en contra de esta tontería que dicen ahora los críticos. Y las mujeres van a la feria de Sevilla y se visten de flamenca, con perdón de don Carlos y de ¿qué coño de flamenca? ¿Se visten de gitana? Las mujeres se visten de gitana porque el traje que llevan es traje de gitana, que es lo que yo he oído toda mi vida. Se visten de gitana, para ir a la feria se visten de gitana. Bueno, parece ser que esto está cuajando y se vuelve a recuperar el término antiguo con el que siempre se dijo. Pero dices tú con buen criterio, ¿qué ocurre para que pasen a ser odiados? ¿Por qué? ¿Qué elemento transformador hace que esos gitanos queridos, admirados, bien recibidos? Aquí ya interviene la fe. Aquí ya interviene la fe. Hay un momento en el que, aunque la Inquisición se funda en el año 1100 y pico, por lo tanto, antes de que los gitanos llegaran a España, 1425, ya existía, y precisamente fueron los reyes católicos los que en 1499 dictan aquella primera pragmática, los que instauran, empujados por un maldito nombre en la historia llamado Torquemada, que es el que en gran medida hace posible que la Inquisición... Hay un libro magnífico escrito por la doctora María Elena Sánchez Ortega, historiadora de la Universidad Complutense de Madrid, una mujer que sabe de historia de los gitanos, pero mucho más que yo. O sea, muchas de las cosas que sé las he aprendido en los libros y en mis conversaciones con María Elena Sánchez Ortega. Debe estar jubilada, pero sus libros están ahí. Os invito a su lectura. Los gitanos en el periodo borbónico, los gitanos y la Inquisición, los gitanos... Es lo que se ha dicho siempre. Hay una investigación, por cierto, muy curiosa. Me voy desviando, hijo, pero terminaré en la pregunta que me has hecho. No me desvío. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce ese cambio porque ya interviene la Inquisición. ¿Y por qué interviene la Inquisición? Porque las gitanas tienen trato con el diablo. Porque las gitanas practican una heterodoxia tan denunciable que pone en peligro la vigencia de la religión cristiana y católica. Hay un dato aquí que no lo quiero memorizar. María Elena Sánchez Ortega dice que de todos los procesos de fe contra los gitanos de la Inquisición fueron 168. Están documentados y existen, pero que de esos 168 procesamientos a las mujeres gitanas fueron 115. O sea, las gitanas fueron las principalmente reprimidas, perseguidas, mandadas a la hoguera, encarceladas. Las gitanas, de 168, 115 a mujeres, el resto a algunos hombres. ¿Por qué? Porque las gitanas, ay, pobrecitas, adivinaban el futuro leyéndole a las pueblerinas, a los pueblerinos, leyéndoles en la palma de la mano. Y eso la Inquisición no podía permitirlo. Estos tienen contactos con el diablo. Esto no puede ser. ¿Cómo va a adivinar el futuro? También es verdad que, con esto termino este pequeño flash, no es menos cierto que alguna vez nos ofuscamos nosotros mismos por burros y por idiotas. Porque esto pasó en Francia, en los aledaños de Notre Dame de París. Los gitanos llegaron allí antes que a España. España en 1425 y las crónicas nos sitúan en París en 1415. O sea, 10 años tardamos en llegar de París a España. Pero, y esto está documentado, las tontas de las gitanas de entonces, por ganar 3 monedas, les leían la palma de la mano a
a los hombres que iban a la catedral y las gitanas allí tan guapas y tan bien puestas y se acercaban y él le leía la mano y le sacaban unas monedillas. Claro, y resulta que aquellas gitanas les decían a aquellos hombres, no sé de dónde coño se sacarían el dato, que estaban siendo engañados por sus mujeres, que les estaban poniendo los cuernos. Imaginaros cómo salían aquellos tipos de allí. O sea, verdaderas revoluciones en sus casas cuando llegaban. ¿Y tú por qué me has dicho? Yo no te he dicho nada. ¿Cómo que me lo ha dicho la gitana? Que tú me estás... Claro, en la lectura. Y esto fue un verdadero escándalo. Provocó una medio revolución en medio de toda esta historia. Y el arzobispo de París, no me acuerdo de su nombre, pero todo esto está documentado, decretó automáticamente la expulsión de todos los gitanos de París y condenó a excomunión a todos los franceses que se dejaran leer la palma de la mano por culpa de las gitanas. Y ahí empieza la historia, hijo. Ahí empieza la historia. Antes yo hacía referencia en esa intervención parlamentaria a la primera de todas ellas. Todo en la vida hay una primera vez, ¿verdad? Bueno, cuando me habéis oído decir eso, esa ya sería la tercera, cuarta, quinta vez que subía a la escalinata de la tribuna del Congreso, pero una vez fue la primera. Y la primera fue en 1978, cuando todavía no teníamos Constitución. ¿Me dejas un minuto más? Que es muy bonito lo que voy a decir. Querido ponente, yo no sé si hay alguna otra pregunta en la sala. ¿Hay alguna otra? En beneficio de los ponentes que vienen a continuación. Y claro, por Dios. Yo quisiera que él pudiera terminar. Y esa pregunta que queda suspendida en el aire, a la hora del café se lo va a atender perfectamente. ¿Sigo? Sí. Entonces, ¿por dónde íbamos? Sí, en aquella 1978, la primera vez que yo temblando subí al Congreso de los Diputados fue para defender una ley contra la Guardia Civil. No teníamos Constitución que garantizara mi libertad, ¿eh? Yo tenía que intervenir a las 5 de la tarde. Esto si algún día escribo mi memoria lo contaré con detalle. Yo tenía que intervenir a las 5 de la tarde, pero a la 1 vino un guardia civil a buscarme al Congreso de los Diputados. Repito, tenéis que hacer un esfuerzo. No había Constitución. Se puede decir que el cadáver de Franco todavía estaba casi caliente. 1977 al principio. Y hay un teniente de la Guardia Civil que me viene a buscar al Congreso de los Diputados y pregunta por mí. Y hay un ujier que me busca y yo salgo y veo a aquel teniente. Discúlpeme, señor, ¿qué quiere? Dice, el señor diputado se cuadró delante de mí, me saludó militarmente y me dice, vengo a pedirle de parte del general director de la Guardia Civil si puede usted acompañarme, que quiera hablar con usted en la dirección general. ¿Y por qué? ¿Es que me lleva usted detenido? Digo, por Dios, señor diputado, ¿cómo le voy a tener? Si usted no quiere venir, no venga. Yo vengo a pedirle respetuosamente que el director general tiene mucho interés en hablar con usted. Digo, bueno, muy bien, pues espérese, por favor, espérese un momento. ¿Qué hice? Irme dentro, ir a buscar a un amigo mío, diputado sevillano, y le dije, mira la hora que es, y dentro de 2 horas no estoy aquí, ir a buscarme, ¿eh? O sea, claro que voy a tal, sí, que sabía yo, pobre de mí. Y efectivamente llegué allí, hablé con el director general. Sería muy bonito, muy largo contaros mi conversación con él, pero fuera, esa no la cuento. ¿Qué quiero decir con ello? Que en la represión llega desde la Inquisición hasta la Guardia Civil. Porque aquella propuesta mía de ley era para que se eliminaran 3 terribles artículos que había en 1977 en los albores de la democracia contra los gitanos. Ya los he olvidado, pero quiero memorizar uno de ellos que decía más o menos lo siguiente. Se vigilará escrupulosamente a todo gitano o gitana que se vea por los caminos públicos, indagando cuál es su punto de origen, el lugar de su procedencia, donde se destina, averiguando fehacientemente la propiedad de los objetos que lleven consigo. Oiga, ¿ver usted? Yo soy gitano. Si la Guardia Civil me dice, demuestre que la chaqueta que lleva es suya, como no lleve la factura aquí, me lleva, ¿no? Claro, y esa fue la primera de las intervenciones. ¿Por qué haces preguntas tan complicadas que requieren tanto tiempo? La culpa es de él.